En México, el Estado es el encargado de atender la seguridad de los medicamentos a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia adscrito a la COFEPRIS. Ahí se vigila la calidad, eficacia y seguridad de los fármacos. Las notificaciones de reacciones adversas son la materia prima para esa evaluación. En 1997, México comenzó la comunicación de las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos al Centro Internacional de Farmacovigilancia de Uppsala, en Suecia. Para eso, la COFEPRIS ha utilizado sistemas de captación, desde el formato físico hasta los de gestión de datos, Access, NotiReporta y VigiFlow. En julio de 2017, comenzó a operar el sistema NotiReporta, plataforma digital para el registro de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos, de la empresa proveedora y prestadora de servicios ProPharma Research Organization. Pero esta empresa, además, habría vendido la información recabada en el sistema a farmacéuticas privadas, según lo señaló el excomisionado Alfonso Novello Baeza en septiembre de 2019 en su comparecencia ante el Senado de la República. No podían haberlos. No había farmacovigilancia. Pero quiero decirles además que en los sexenios pasados, sobre todo en los últimos 3 años, desapareció la farmacovigilancia en México. Salió a la venta la notificación, las notificaciones hechas a NotiReporta. Y el primer laboratorio, no quiero decir el único porque no tengo la certeza, pero el primer laboratorio que la adquirió fue PISA. Y PISA tenía información privilegiada. Y todos los eventos de alerta sobre farmacovigilancia, reacciones adversas, etcétera, se mantenían ocultas. Si estoy equivocado, quiero saber si hubo alertas públicas sobre medicamentos en los 3-4 años pasados. Mientras estuvo en operación, este sistema no funcionó correctamente y no actuó conforme a la regulación entonces vigente. Personal adscrito al área de farmacovigilancia de la COFEPRIS lo reconoce y asegura que el sistema tuvo muchas deficiencias y la empresa proveedora entregó un banco de datos de cerca de 100,000 notificaciones en el que no se puede confiar, pues la información es sesgada y fue manipulada con intenciones ajenas a los debidos procesos. Según información obtenida vía transparencia, la base de datos que contiene todas las notificaciones registradas entre 2001 y 2021 en el Centro Nacional de Farmacovigilancia es de 533,135 notificaciones captadas en los 3 sistemas, Access, NotiReporta y VigiFlow. En estas 2 décadas, la información y existencia real de casos reportados entre enero de 2008 a septiembre de 2019 contiene información deficiente, subnotificación, mal registro, redundancia, incoherencias, falta de motivación de los notificadores, conflictos de intereses entre prescriptores, dispensadores y de la propia industria farmacéutica. Además, resultó incompatible con los estándares internacionales, lo que imposibilitó el envío de información. Por eso, el personal refiere que esa información aún está en proceso de validación. Así, en 2019 se comenzó a operar la plataforma VigiFlow, que reemplazó al sistema NotiReporta, y se hicieron cambios en la normatividad de la farmacovigilancia mexicana para homologarlos con los lineamientos internacionales sobre las reacciones ocasionadas por el uso de medicamentos y vacunas. En el Hospital del Niño Poblano, Rosa Itzela era una joven de 19 años que estaba siendo atendida por cáncer en la sangre. Pero, el 13 de febrero de 2019, ella y otros 2 menores de edad presentaron reacciones adversas al medicamento durante la quimioterapia con metotrexato. Horas después, ella murió. En septiembre de 2019, el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer Varela, compareció ante la Cámara de Diputados y, ante el cuestionamiento, aseguró que la causa fue la mala calidad de un lote de metotrexato. En consonancia, en una conferencia de prensa, el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, corroboró la versión. Pero ambos no brindaron información precisa porque lo que pudo dar luz al asunto cayó en un profundo vacío en los procesos de farmacovigilancia y en malas prácticas de fabricación. Las 3 notificaciones que el personal del área de farmacovigilancia del mismo hospital envió alertando a las autoridades y al fabricante, Laboratorios PISA, continúan veladas e impresentables por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Sin embargo, estas fueron obtenidas mediante recursos de revisión interpuestos a la Secretaría de Salud de Puebla y presentan irregularidades, faltan a la exhaustividad, al grado de información e integridad de los datos contenidos. No se sabe si se pudo validar la información contenida en las notificaciones, tampoco si hubo identificación, validación de la causalidad, análisis, evaluación de la severidad y gravedad, que son las señales de seguridad del medicamento. Es una evidencia de que la farmacovigilancia no respondió adecuadamente y que fue vulnerada durante el periodo en el que se instaló y operó el sistema NotiReporta. A la COFEPRIS se le han solicitado las notificaciones correspondientes al caso de Rosa Isela y otros niños del Hospital del Niño Poblano, pero estas no se han presentado. Al cierre de esta investigación, aún se esperan. La farmacovigilancia, adscrita a la COFEPRIS, no cuenta con la información exacta porque la empresa proveedora del sistema entregó mal las cuentas y sesgó los resultados. Por ejemplo, del medicamento oncológico utilizado para las quimioterapias infantiles, metotrexato, se tienen 1.362 notificaciones, son 641 captadas en el sistema Access e e-Reporting, y son 721 en Vigiflow. Pero del periodo de operación de NotiReporta, de julio de 2017 a septiembre de 2019, no se han validado los datos. Pero todavía tenemos varias industrias, fundamentalmente industrias nacionales pequeñas, que no tienen un sistema de farmacovigilancia, simplemente comercializan y no dan lo que se le llama un plan de manejo de riesgos que tiene que ser evaluado por la COFEPRIS, no tienen absolutamente ninguna vigilancia de qué está sucediendo con sus productos y simplemente están ganando dinero fundamentalmente con ventas a gobierno. En el sector privado es diferente porque la gente o se queja o simplemente deja de comprar. Pero en el sector público se hacen las compras por licitación, se compran grandes cantidades del producto y si causa daño, pues a nadie le importa, ya se llenaron las bolsas y hasta ahí. De Laboratorios PISA, la Comisión de Operación Sanitaria de la COFEPRIS informa que la farmacéutica tiene 18 procedimientos iniciados. De estos, 6 se concluyeron y 12 están abiertos. De 2019 a 2021, le fueron aplicadas 11 sanciones de multa por irregularidades, entre estas por malas prácticas de fabricación de medicamentos, incluyendo oncológicos. 3 de los procedimientos están relacionados al uso del medicamento metotrexato en el HNP, al desabasto nacional que diera origen en este caso y otras irregularidades. El expediente fue consultado vía directa mediante el mecanismo de transparencia. Por considerarse asunto de seguridad nacional, ciertas partes del expediente, que consta de 7 tomos, se clasificaron como información reservada por 5 años o hasta que la causa que diera origen a dicha reserva se concluya. Como este, existen asuntos de seguridad de medicamentos y vigilancia de manufactura de farmacéuticas, de los que también se desconoce si los procedimientos de farmacovigilancia han sido eficaces o de los que hayan derivado en acciones de alerta o retiro del mercado. Para fines de esta investigación, se ha solicitado en 4 ocasiones vía transparencia información sobre los registros sanitarios de medicamentos cancelados y los motivos. Pero, desde marzo de 2021, la COFEPRIS evade proporcionar información precisa. Por ello, se han interpuesto otros 3 recursos de revisión que han sido resueltos en favor del consultante. A la fecha de cierre de esta publicación, COFEPRIS advierte que del periodo de 2001 a 2014, la información sobre los medicamentos cancelados es inexistente, y que de 2015 a 2022 se han cancelado 550 medicamentos, pero omite las razones. De 2021 y 2022, expone que los 109 medicamentos han sido cancelados a solicitud del titular, las farmacéuticas. Los informes y reportes de los productos deben contener la totalidad de notificaciones de reacciones adversas para tener los análisis de causalidad de los casos que se pueden presentar en la población consumidora, ya que pueden generar señales en relación con la seguridad de los medicamentos utilizados, por ejemplo, en la población infantil. La Secretaría de Salud emitió una norma oficial mexicana, que es la 220, para instalación y operación de la farmacovigilancia. ¿Qué es lo que hace esta normatividad? Nos indica qué es lo que tenemos que hacer para verificar el funcionamiento adecuado de los medicamentos. Hace una clasificación de las reacciones adversas. Lo que tenemos que estar identificando son lo que se llama sospechas de reacciones adversas. Para llamar las reacciones adversas tenemos que hacer un análisis
de qué pasó con ese medicamento y si hay una asociación entre el uso del fármaco y la reacción que se presentó. Se llama análisis de causalidad. Entonces, eso es cuando en relación causal, pero también dentro de la normatividad nos dice que podemos clasificarlas en leves, en moderadas o severas, o en graves y no graves. Cuando las consideramos graves es porque incapacitan al paciente o están poniendo en riesgo la vida del paciente o causan la muerte del paciente. Es por ello que los laboratorios farmacéuticos tienen la obligación de hacer ese análisis de causalidad y determinar si son probables, posibles, dudosas o definidas. Especialistas advierten sobre la insuficiencia de transparencia, la falta de profesionalización y soluciones concretas que garanticen la seguridad de los medicamentos que la población consume. Sobre las acciones de seguridad y calidad de los medicamentos derivada de la regulación de la autoridad sanitaria, la investigadora Ernestina Hernández refiere que los medicamentos deben cumplir con especificaciones muy estrictas para garantizar la seguridad. Llega a una queja ante la Secretaría de Salud, ellos hacen una investigación sobre la calidad de los medicamentos y puede ser que hagan un ordenamiento para el retiro de tan solo un lote para hacer investigación, pero si se encuentra que no está cumpliendo con las especificaciones, se hace el cierre incluso de las áreas donde se fabrican los medicamentos. En septiembre de 2019, después de lo sucedido en el hospital en Puebla, un documento interno del sector salud reveló que un lote de metotrexato denominado Tratoven, también fabricado por Laboratorios PISA, incumplió en las pruebas de esterilidad del producto, pues este desarrolló una bacteria llamada Bacillus simplex, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes a los que se les administre. Sin embargo, las autoridades solo señalan que esta información es para uso exclusivo del sector salud y no consideraron necesario emitir alertas sanitarias para la población, ni en este caso, ni en el de Puebla. Con respecto a la regulación y acciones de farmacovigilancia de la COFEPRIS, Gilberto Castañeda Hernández apunta. Esta farmacovigilancia está muy dirigida a los problemas específicos de esa industria, es decir, a sus productos. Por lo tanto, se limitan a hacer reportes, no hacen investigación en farmacovigilancia. José Gótez menciona que hay diversidad de circunstancias que pueden ser evaluadas como problemas de seguridad de un fármaco, desde los relacionados a la producción de los medicamentos como contaminación en las líneas de producción, la no validación de los procesos del producto, las deficiencias y anomalías en las revisiones documentales y hasta las respuestas al uso de los medicamentos en consumidores. Por eso, pues en este estudio de los aspectos de seguridad con medicamentos, pues es una ciencia compleja, ¿no? Porque involucra la comprensión y la evaluación de cada uno de esos aspectos relacionados a la seguridad del medicamento. Todas las compañías farmacéuticas que tienen un medicamento con registro sanitario están obligadas a proveer informes de seguridad de manera periódica respecto a cada uno de sus fármacos. Las compañías farmacéuticas que tienen registros sanitarios de medicamentos están obligadas a proveer informes de seguridad de manera periódica con respecto a cada uno de sus fármacos. El especialista refiere que a partir de señales de seguridad en farmacovigilancia, es frecuente que haya suspensiones de registro o retiro de medicamentos del mercado. Por ejemplo, el medicamento Femulan se usaba en pacientes con trasplante renal, pero por la falta de seguridad y calidad del medicamento, este salió del mercado. Entonces, hemos tenido productos de los llamados genéricos, que en realidad no son genéricos, sino productos que entran en el mercado por cuestiones fundamentalmente de corrupción, sobre todo en el pasado. Entran estos productos sin suficientes estudios y empiezan a causar daño. Entonces, los médicos reportan, aquí está pasando algo, o reacciones adversas o falta de eficacia. O sea, el medicamento no funciona, cuando en el medicamento original sí funcionaba. Se hacen los estudios y se ha logrado que algunos medicamentos de este tipo sean retirados del mercado. O un ejemplo sería el Femulan. No obstante, el fabricante Landsteiner Scientific demandó en los tribunales a Gilberto Castañeda y a su equipo, exigiendo se retractara del artículo publicado en la revista Transplantation Proceedings que exponía la mala calidad del medicamento. La farmacéutica nunca pudo demostrar que entró al mercado con la normatividad vigente. Además, no contaba con los estudios necesarios e intentó realizar estudios manipulados.
Esta misma empresa fue demandada por falsificar el medicamento genérico Sirolimus en 2010. En México, y en lo que respecta a los riesgos generados por fórmulas activas como las nitrosaminas, la ranitidina y metformina, se produjo el aviso por parte de la COFEPRIS para suspender su uso. En enero de 2020, se emitió una actualización que decía suspender la producción en las farmacéuticas, agotar las existencias en los servicios de salud, de los distribuidores y en los puntos de venta. Pero para la población el aviso fue otro: evitar la compra de medicamentos que contengan ranitidina. Mientras que para las agencias internacionales el aviso fue sacar el medicamento del mercado. Es un caso muy raro. La ranitidina como molécula no tiene más problemas del que siempre tuvo. Este tema, yo tengo por ahí un escrito sobre las nitrosaminas, que son las impurezas que aparecen en la síntesis de la ranitidina y de muchos medicamentos y de muchos alimentos. Las nitrosaminas las tomamos todos los días muchísimo. Entonces, de momento, y algo que yo no he podido explicar, salió esa alerta por las nitrosaminas porque las nitrosaminas toda la vida estuvieron como impurezas, pero no había métodos químicos muy sensibles para detectarlas. Y las empezaron a detectar y están en nivel de advertencia 2 como cancerígeno, pero ni siquiera 1, 2, un grado inferior de riesgo. Y se ha dado esta alerta y yo todavía no entiendo por qué. Ello también considera que es imposible responder sobre la seguridad y calidad de los medicamentos porque, además, el sistema de farmacovigilancia es tardado e ineficiente. La farmacovigilancia de México está sustentada en más del 70% en los reportes de la industria. Y para mí es una farmacovigilancia sesgada, porque hay poca cultura en el médico, en el paciente, en el prescriptor. Y no lo digo yo, lo dice todas las personas que estamos metidos en eso. La industria está sesgada. Sesgada porque ellos producen y quieren vender. Y es legal. Es legal que quieran vender. No es legítimo que estén sesgados, pero es legal que quieran vender. Actualmente son las empresas y laboratorios los que informan y solicitan la emisión de las alertas sanitarias. Sin embargo, la mayoría son por robo y falsificación que pueden provocar daños a la salud y porque les perjudica en lo económico. Pero derivado de algún proceso de farmacovigilancia que haya concluido en el retiro del medicamento por mala calidad, inseguridad o ineficacia, se desconoce. Yo diría que hay mala manufactura en la calidad. Y te pongo un ejemplo. Yo siempre cuestionaba por qué algunas pastillas te las llevas a la boca y antes de que lleven a la boca literalmente se hacen polvo. Si eso es manufactura, entonces algo está fallando mal. Y también tiene que ser parte de la calidad de los medicamentos. Ahora, yo creo que aquí el gran problema es que no se hace farmacovigilancia en México para poder dar seguimiento a estos casos de posibles efectos adversos o de mala manufactura de los fármacos. Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, advierte que los medicamentos falsificados provocan perjuicio en el mercado y son las alertas sanitarias las que constatan y comunican los posibles daños a la salud por el consumo de estos productos. Es un fenómeno que se da en todos los países. En México estimamos que el porcentaje de medicamentos falsificados debe estar en un 6% del mercado. Lamentablemente pues es un crimen, ¿no? Por eso está considerado un delito grave. Pero bueno, pues hay gente que lo hace, ¿no? Efectivamente, y digo, las consecuencias para una persona que además está en un estado de vulnerabilidad de adquirir un medicamento falsificado, pues son todavía más graves, ¿no? El porcentaje que estimamos de medicamentos falsificados en el mercado es alrededor del 6%. Hay países que tienen 35 y 40% de medicamentos falsificados. En México está bastante constreñido. Claro que se complica también con el robo de medicamentos y demás, que bueno, la industria farmacéutica tiene estándares inclusive superiores a los que exige la ley y la reglamentación, ¿no? Es un autocontrol, este CETIFARM es un mecanismo de autocontrol de la propia industria
que va más allá de lo que tiene, digamos, las regulaciones y la normativa, ¿no? Obviamente, COFEPRIS pues está encargada de dar los registros sanitarios, de vigilar que la información que se presente es adecuada, de hacer las visitas de verificación, en fin, el papel de COFEPRIS es muy importante. En estos aspectos que te menciono, es mucho más estricta la autorregulación de la industria que la propia COFEPRIS. Pero al final del día creo que empezamos a poner un tema nosotros en el centro, que era empezar a vigilar la calidad de los medicamentos, independientemente si son innovadores o si son genéricos. La calidad tiene que estar por arriba de todo el proceso. Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, reconoce que años atrás la farmacovigilancia estuvo en manos de los terceros autorizados, empresas privadas que se hicieron cargo de actividades que correspondían a la COFEPRIS, pero que actualmente esto se está desalentando. Evalúa que el mayor problema que enfrenta la COFEPRIS es el rezago. Yo creo que ha habido una ineficiencia por parte de COFEPRIS, ha faltado mucho de sistematización. Habían anunciado al principio de la administración que se iba a sistematizar, automatizar todo. Han tenido también recortes presupuestales, no han reemplazado muchas plazas que han perdido. Entonces pues, ha habido un problema de administración, hay un problema también de desconfianza. En México tenemos el problema de que la COFEPRIS no tiene suficientes recursos humanos para poderlo hacer, ni recursos materiales, y el problema más grave es que no tenemos programas de estudio. Entonces estamos improvisando farmacovigilantes. No tenemos todavía maestrías y doctorados en farmacovigilancia, como es el caso de muchos otros países. La participación ciudadana de organizaciones civiles y hasta de los mismos consumidores es vital para tener medicamentos seguros y con calidad. La invitación es que a la población en general, que los médicos, que las enfermeras, que los investigadores, hagamos ese reporte para que se tomen medidas de identificar cuáles son los medicamentos que son seguros para nuestra población y cuáles son los que no son seguros y que se retiren. Y también si hay ineficacia terapéutica o intoxicaciones en pacientes, pues que el mismo paciente le reporte esas fallas a la autoridad sanitaria, porque la autoridad tiene la obligación de tomar medidas con respecto a investigación, deslindar responsabilidades y tomar acciones a favor o en contra de sus laboratorios farmacéuticos y a favor del paciente o usuario de esos medicamentos. Yo creo que es muy importante empezar a poner estos temas de la importancia de la farmacovigilancia, de la importancia de realmente generar reportes de posibles efectos adversos, que ojo, no dañan a nadie, pero nos ayudan a entender si realmente estos efectos son atribuibles o no al fármaco. La realimentación urgente, si hay ese tipo de reacciones graves, hay que reportarla de manera prácticamente inmediata y hay que inmediatamente, valga la redundancia, identificar si hay un lote y retener el lote y evitar lo más que se pueda la propagación de ese medicamento, la comercialización y otras muertes o lesiones. También afirma que gran parte de la solución al asunto es la profesionalización de la farmacovigilancia. Lo que pasa es que hay ahí otro problema. Nosotros tenemos la cadena del medicamento está muy desprofesionalizada en México. Entonces no tenemos personas competentes académicamente en las farmacias. Y eso en otros países, cualquier farmacia pequeñita en Europa tiene un farmacéutico licenciado y autorizado para trabajar ahí. Entonces, por eso necesitamos la farmacovigilancia con rectoría del Estado, únicamente, pero también la farmacovigilancia académica, es decir, que haya investigación. A ver, ¿qué está pasando con los mexicanos? Y cuando digo mexicanos, pues esto es muy, muy variable. ¿Qué está pasando con nuestra población, por ejemplo, la población originaria? ¿Sí? ¿Qué sucede con los náhuatls, con los mixtecos, con los tepehuanos o con poblaciones que han llegado de otros lados, como por ejemplo podría ser la población judía, la población de origen español, etcétera?
Por lo tanto, tenemos que garantizar que haya transparencia en todos los procesos, tanto los procesos de autorización como los procesos de comercialización, como los procesos de farmacovigilancia. No nada más comunicados de prensa donde yo ya dije que ya se autorizó y me tienes que creer porque yo soy la autoridad. Esto se llama discrecionalidad y esto es algo que propicia la corrupción. Y tradicionalmente el sector de medicamentos en México ha sido tremendamente corrupto. Ahí realmente tenemos una deuda muy importante con nuestra población. Y es una deuda que tenemos por parte de la industria, de la autoridad sanitaria y de las instituciones académicas. O sea, los tres hemos hecho pues muchas faltas de omisión fundamentalmente. Se debe garantizar la profesionalización y la transparencia en todos los procesos de farmacovigilancia y la salida al mercado de cada uno de los medicamentos, tanto en los procesos de autorización, comercialización y farmacovigilancia. Recordemos, el sistema de notificación de reacciones adversas constituye la base de la farmacovigilancia mediante la cual se pueden detectar, evaluar, comprender y prevenir los riesgos asociados a los medicamentos y vacunas. Así, la farmacovigilancia debe garantizar el análisis del riesgo-beneficio, la seguridad del medicamento que empieza y termina con el paciente.